Les reitero las buenas tardes, ahora estamos grabando la clase. Esto es para que ustedes la puedan volver a mirar en caso de que quieran revisar algunas cosillas. Y esto también para aquellas personas que por a veces motivo no pudieron estar presentes en esta conexión, puedan verla y seguirnos de todas maneras y de esa forma poder alcanzar al mayor público posible y se pueda ayudar a entender la materia y a resolver las tareas de mejor manera. ¿Ya? El tema del día de hoy es el literario republicano y liberal, ¿ya? Si recuerdan, nosotros estuvimos explorando el concepto del liberalismo durante la clase anterior. Ahora vamos a ver cómo el liberalismo también se convierte en principios republicanos. ¿Qué es la república y en qué consiste? Van a ser cosas que vamos a ver más adelante. Si se dan cuenta, tenemos aquí un cuadro compuesto por Eugène Delacroix, un artista francés, que conocido como La libertad guiando al pueblo. Este cuadro se inspiró en la Revolución Francesa, ¿ya? Y podemos ver a la libertad representada como una mujer, llevando una bandera francesa en una mano y un fusil en la otra, que es el símbolo máximo de la revolución. Que hayamos elegido esta imagen para empezar, para esta clase en particular, no es casualidad, porque va a ser la Revolución Francesa uno de los acontecimientos claves en la historia que no solo va a marcar el cambio entre la época moderna y la contemporánea, sino que también va a marcar cómo la forma de gobernar en el mundo va a empezar de a poquito a cambiar y las monarquías van a ser paulatinamente siendo reemplazadas por repúblicas, ¿ya? Que de eso se trata también esta clase, de qué se tratan las repúblicas y cómo hacer la diferencia entre la monarquía y la república, ¿ya? Esta introducción, aquí este niñito está gritando en francés, entremos a la clase, así que pinchamos en el globo que dice entramos a la clase. Bien, antes de introducir a la materia, les voy a explicar el funcionamiento básico de esta presentación interactiva. Si ustedes se dan cuenta, al costado de la presentación va a estar la palabra menú, ¿cierto? Ahí ustedes presionan y se les va a desplegar el menú con las diferentes opciones. Lo que aparece en gris es la sección que estamos revisando actualmente, con un ojito que la estamos mirando, que es la introducción. Y a medida que vamos presionando los botones, podemos ir a las siguientes secciones. Importante, la sección glosario que está aparte, y se va a mostrar como un cuadro desplegable. Acá hay varios conceptos que están dentro, ya sea a veces están puestos tal cual en la materia y otras veces está de manera implícita, pero hay varios conceptos para ayudarles a recordar algunas cosas o a conocer algunas palabras que quizás se puedan escapar, ¿ya? Por citar un ejemplo, aquí habla, por ejemplo, del legado de la ilustración. Y si uno va al glosario, aquí le explica en qué consiste la ilustración, cosa de que usted se haga una idea de qué estamos hablando. ¿Ya? ¿Ha quedado claro el funcionamiento básico de la actividad de la presentación interactiva? Por favor, retroalimenten. Quiero leer sus chats. Sí, no, algo no me queda claro. ¿Está feo? No, no está feo. Como nosotros. Ya, concedo los honores al profesor Sebastián para comenzar esta clase. ¿Colega? Entonces tenemos el ideario republicano y liberal. Los legados de la Ilustración y la Revolución Francesa, cuyas ideas se expandieron a finales del siglo XVIII, fueron fundamentales en los procesos políticos que se desarrollaron en Europa y en América durante el siglo XIX y en la conformación del liberalismo, doctrina política, económica y social que define la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Estas ideas sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de gobierno republicanos, en los cuales los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas y la vida en sociedad está regulada por leyes, entre otros principios fundamentales. Entonces, chiquillos, tenemos que el ideario republicano y liberal va a estar basado en la Ilustración y la Revolución Francesa, ideas que parten en Europa, después en el siglo XIX se extienden a América, y va a ser acá en América donde se empiezan a implantar a principios del siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX están
ocurriendo en América una serie de luchas independentistas en las cuales se busca romper con el dominio español. Y al reemplazar el dominio español se generan países, estados nuevos, y esos estados adoptan las ideas republicanas y liberales y las comienzan a plasmar acá en América Latina. Entonces vamos a ver la clase del día de hoy, cómo estas ideas republicanas y fundamentalmente, y tomando lo que vimos en la clase pasada de las ideas liberales, cómo se llevan a cabo acá en América Latina, qué características tienen, qué importancia tienen hasta el día de hoy. Bien, de hecho aquí por ejemplo hay un pequeño concepto de liberalismo como para recordar y tenerlo presente según lo que vimos en la clase anterior, dado que ambas están relacionadas, ¿ya? Para reforzar la idea y redundar algunas ideas para que queden bien claras y bien fijadas, cuando hablamos de ideario republicano, cuando hablamos de principios republicanos, este concepto surge para hacerle contraposición al concepto de los principios monárquicos o de la idea de monarquía, ¿ya? La Revolución Francesa es uno de los puntos de inflexión, no el único, pero es uno de los puntos de inflexión, más fuerte quizás, o el más conocido, porque implica ya la ruptura del sistema monárquico. O sea, la Revolución Francesa implicó que los reyes, como nunca antes en la historia, habían sido asesinados, habían sido ejecutados por personas o por un grupo de personas que pertenecían a grupos sociales inferiores al de ellos, ¿ya? Recordemos que los reyes era usual que murieran por conspiraciones, en guerras, pero siempre el rey moría a manos de un igual o de alguien, digamos, de como de un mismo círculo social. Sin embargo, esta vez estamos hablando de un pueblo que es el que, de un pueblo que es el que se encarga de hacer justicia y de sacar a estos reyes. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de monarquía, ¿cierto? Hablamos de un sistema de gobierno donde el Estado es representado por el rey y el rey concentra el poder absoluto, concentra todo el poder político de dicho país, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de república, vamos a ver que va a haber una serie de transformaciones que van a hacer de que esta idea de monarquía comience a derrumbarse y a abrir a nuevos sistemas de gobierno. ¿Queda alguna duda hasta este punto? Respondan. ¿Quedan dudas? Sí, no, no, sí, no, sí, no. Ya. Para hacer más expedita la clase, cuando haya dudas, ustedes escriban nomás, pongan ahí el tiro, profe, no me queda claro esto. O si tienen aportes, igual los aportes son muy bienvenidos. A veces enriquecen harto, no, y la mayoría de las veces enriquecen harto el análisis. Ya. Vamos, parece que no soy muy rápido, vamos a pasar a principios republicanos, ¿ya? Aquí tenemos los principios republicanos. En el caso, si tienen compañeros, sí, voy a ver el WhatsApp. Ya, audio por aquí. Chiquillos, los que no puedan meterse, traten de recargar el Moodle y volver a insistir. Y si aún así tienen problemas para acceder, por último, después igual va a quedar guardada la clase, ¿ya? Ahí por último se cuelgan. Entonces, como le iba diciendo estimado, pero se me ocurrió una idea buena. Tarde sí. Bueno, jóvenes, como le iba diciendo, me pité el trípode. Tenemos tres principios republicanos que son importantísimos para poder entender la forma de gobernar no solo de la época del siglo XIX, sino que también la del también la actual, ¿ya? Estos tres principios son la soberanía popular, la separación de poderes del Estado y la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución, que esas son como dos principios en realidad, pero vienen en un pack. Partamos primero por el concepto de soberanía popular, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de soberanía popular, estamos hablando, para empezar, cuando hablamos de soberanía, es la capacidad que tiene alguien de tomar decisiones sobre su propio territorio, ¿ya?
Tengamos eso en mente. Por eso, recordemos que cuando nosotros hablamos de soberanía, de soberano, es sinónimo de rey o de monarca cuando vamos a otra época histórica. Cuando dice, ahí va el rey, ahí va el monarca, ahí va el soberano de este reino, ¿ya? Y nosotros le llamábamos soberano al rey, porque el rey era el que mandaba y que tomaba todas las decisiones. Post-Revolución Francesa, y una vez también que el liberalismo va comenzando a calar en la sociedad, incluso antes de la Revolución Francesa tenemos el antecedente de los ingleses, ¿ya? Inglaterra también pasó por un proceso parecido, pero no llegó al extremo de cortarle la cabeza a sus reyes, sino que el mismo rey se dio cuenta que iba a quedar la embarrada, así que ¿qué hizo el rey? Se dio poder, terminó cediendo poder y se estableció una monarquía con un parlamento que ayudaba ahí, que ayuda a gobernar. Entonces, ¿qué tenemos? Cada ciudadano es soberano, ¿cierto? Porque después de la Revolución Francesa, la soberanía que tenía el rey pasa a los súbditos, o en este caso a los ciudadanos, que se van a empezar a llamar ahora los ex súbditos, ¿ya? Por lo tanto, este poder que pasa del rey a los súbditos, todos nosotros los ciudadanos tenemos ahora el poder de tomar decisiones y de tomar decisiones sobre nuestro territorio. Yay. ¿Cuál es el detalle? Que no podemos tomar decisiones todos al mismo tiempo. ¿Se imaginan tener que tomar decisiones todos al mismo tiempo? Imagínate. Yo creo que más de alguno de ustedes no tuvo paseo o fue un paseo bien fome el de octavo básico porque no se pusieron de acuerdo nunca dónde iba a ser. Imagínate que 10 millones o 18 millones de personas se pongan de acuerdo para poder para poder gobernar un país. ¿Ya? Por lo tanto, de esta manera, cuando hablamos del concepto de soberanía, hablamos de que nosotros, para poder tomar esas decisiones y no tener que entre nosotros 10 millones de personas enfrentarnos para tomar esas decisiones, tenemos que usar un modelo representativo, ¿ya? O sea, yo tengo que elegir representantes para que a nombre mío tomen esas decisiones. Pero, ojo, representantes, o sea, en representación mía, no en nombre mío. Por lo tanto, cuando hablamos de soberanía popular, quiere decir que yo cuando elijo presidente, cuando elijo diputado, senador, son personas que tienen que hacer valer nuestra voluntad. No arrancarse con los tarros y decir hago lo que quiero y a mí me eligieron y ahora yo hago lo que a mí me parece, no. Sino que estar en contacto con los ciudadanos y hacer cumplir la voluntad de los ciudadanos que a eso lo eligieron, ¿ya? Y ese es un problema que después podemos darle vuelta a medida que veamos la teoría. Profesor. Para complementar, otra de las características de la soberanía popular es que pone un límite al gobernante. Vale decir que, en primer lugar, se coloca un límite de temporalidad al gobernante. Por ejemplo, si yo voto por un presidente, sé de antemano que el mandato de ese presidente va a durar, por ejemplo, en el caso chileno, 4 años. Del mismo modo, además de colocar un límite de tiempo de cuánto tiempo va a gobernar el gobernante, se coloca un límite en las funciones que tiene el gobernante, ¿ya? Porque el gobernante solamente es un representante del poder soberano que emana de la gente que elige al gobernante. Y eso tiene que ver básicamente con que se busca evitar la permanencia para siempre de una persona en el poder, que era lo que venía existiendo antes con los reyes. Por lo tanto, como el principio republicano busca generar un quiebre político, este quiebre se caracteriza por romper con lo anterior. ¿Y qué teníamos antes? Que quien tenía todo el poder era el rey. Entonces, como estamos creando un sistema nuevo donde el que va a gobernar no tiene todo el poder, una de las características para no darle todo el poder es definir cuánto tiempo va a gobernar el representante. Y además de definir cuánto tiempo va a durar su cargo, cuánto tiempo va a durar en su cargo, es cuáles son las funciones que son de su cargo, que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que son la separación de los poderes dentro del Estado. Bien, continuamos a la siguiente. ¿Queda alguna duda? ¿Queda claro el concepto
concepto de soberanía popular, a qué se refiere y qué es lo que implica? ¿Hay alguna pregunta en específico de esto, de lo anterior que haya quedado por ahí? Cosa de que quede todo clarito, para todos clarito. Disculpen si de repente estoy medio ausente, de aquí estoy viendo los mensajes de las personas que no pueden entrar y tratar de hacer soporte. Soporte técnico. Entonces tenemos los principios republicanos, se van a dar durante el siglo XX en la mayoría de los estados europeos, que van a incorporarlos, y acá en la América Latina vamos a hacer lo mismo porque estamos creando estados, estamos creando países a partir de cero. Todo lo anterior, porque básicamente antes de ser países éramos colonia de España, por lo tanto todo venía dado desde España, no había soberanía popular. Pero al crear un país desde cero hay que definir quiénes pueden participar, cómo van a participar, quiénes van a gobernar y qué funciones van a tener, que es lo que tiene que ver, que es lo que vamos a ver a continuación con la separación de los poderes del Estado. Entonces tenemos la separación de los poderes del Estado. Habían tres poderes ahí: poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Y tenemos, junto con los poderes, las funciones de cada uno de estos poderes. Las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del Estado deben estar separadas como poderes independientes para permitir la existencia de controles y equilibrios que limiten las facultades del gobierno. Estas ideas derivan de los parlamentarios, de los planteamientos de Montesquieu, pensador de la Ilustración, expresados en su obra del espíritu de las leyes de 1748. Vale decir que dentro de un Estado van a haber tres grandes grupos que tienen la función de administrar el Estado, de administrar el país, cómo va a funcionar el país. Las funciones ejecutivas están a cargo del Poder Ejecutivo, que en Chile y en la actualidad vendrían a estar representadas por el presidente de la República, sus ministros, subsecretarios e intendentes. La función legislativa, que en Chile están representadas por el Congreso Nacional, tanto diputados como senadores. Y finalmente la función judicial, que está a cargo de los jueces de los distintos juzgados y magistrados que existen en el país, las distintas cortes que existen en el país, desde las de primera instancia, cortes de apelaciones, juzgados civiles, juzgados familiares y finalmente la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos tres funciones tienen la función de administrar el país. Unos administran propiamente tal, que está a cargo del presidente, él administra el país. La función legislativa, que son los encargados de hacer las leyes, ¿ya? Y finalmente la función judicial, que son los encargados de aplicar las leyes. ¿Por qué se separan estas funciones dentro del principio republicano? Porque básicamente, antes de que existiese la república, teníamos al rey, y el rey concentraba estas tres funciones en sí mismo. O sea, el rey administraba, ejecutaba, el rey hacía las leyes y el rey finalmente estaba a cargo de la justicia. Como el rey concentraba todo ese poder, pasó lo que tenía que pasar, que el rey se aprovechaba de la situación y hacía básicamente lo que él quería. ¿Ya? No había un poder de contrarrestar al rey. Era imposible contrarrestar al rey, llevarle la contra, ¿ya? Por lo tanto, eso fue lo que se conoció como monarquía absoluta, nota de concepto. Y eso va a finalmente terminar que en Francia la gente se rebele contra una autoridad que estaba cegada por el poder, que hacía caso solamente a lo que decía la nobleza, y a veces ni siquiera eso, porque él tenía todo el poder. Por lo tanto, si lo hacía bien o mal, nadie podía decir lo contrario, y el que decía lo contrario o terminaba en la cárcel o terminaba muerto. Entonces, para evitar esos problemas de que el gobernante se vuelva totalitario y se convierta la república en una dictadura, es que se define como principio básico que los poderes deben estar separados, ser independientes entre sí. Y de esa forma se garantiza que el gobernante haga bien su trabajo, se garantiza que los jueces hagan bien su trabajo y se garantiza que los diputados y senadores hagan bien las leyes y no leyes para favorecerlo ellos mismos.
la teoría. Eso es la teoría, pero vamos a ver que la práctica puede diferir de la realidad. Sí, antes que se empiecen a molestar y digan, pero ¿cómo? Pues si nosotros vemos que la realidad es diferente, dejar bien claro que nosotros en esta clase estamos hablando del punto de vista teórico, es lo que se conoce el deber ser. Todo lo que vamos a ver ahora es el deber ser o como deben ser las cosas. Si notan que la realidad no funciona como estamos planteando, ahí, claro, después van a venir otras clases y otras instancias donde vamos a picar fino, a hilar más fino sobre por qué no está funcionando, por qué a ustedes quizás no les parece que no se da tal como se describe. Pero para antes de nosotros hacer crítica, tenemos que conocer la realidad. O sea, conocer la teoría para ver por qué la práctica no está funcionando o tan bien o tan mal. Consulta Constanza, ¿quién se está escuchando? Otra vez me estoy escuchando cortado. ¿Qué onda? Mi equipo no los quiere con ustedes. Voy a tener que... Es tu internet. Es mi internet, voy a tener que pedir que el resto se desconecte. ¡Oye, desconéctense! Es que los chiquillos me dicen que me escucho cortado. Debe estar colgado el wifi, Samuel. Sí, no, ya pasen todos a datos nomás. Ya continuemos después de este perdón por el exabrupto. Profesor. Continúo que estaba perdido. Quedaste en el... perdido en la otra pestaña. Entonces tenemos que estas funciones tienen la finalidad entonces de hacer un Estado mucho más eficiente, un Estado donde realmente se vele por el bien común. Y una de las formas es distribuyendo el poder, que el poder no esté centrado en una sola autoridad, que no esté centrado en una sola persona, para evitar que ocurra lo que ocurría con el rey. Por eso uno de los principios fundamentales de la república. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que es la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución. Ahí voy. Debe existir una carta fundamental que defina las características y responsabilidades de autoridades y que contenga los derechos y deberes de los ciudadanos. Asimismo, que consagre la igualdad ante la ley, reconociendo la igual naturaleza y atributos esenciales de todos los seres humanos. Eso que sale ahí como carta fundamental es lo que se conoce como Constitución Política o Carta Magna. La Constitución Política es como las reglas del juego dentro de un país. Te dicen qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, qué derechos tienes tú como ciudadano, qué deberes tienes tú como ciudadano, qué derechos y qué deberes tienen las autoridades. Por lo tanto, viene a ser las reglas básicas para que un país funcione, las reglas básicas para que una sociedad funcione. Y en la medida que estas reglas básicas están bien escritas y permiten que sean entendidas por todos de la misma forma, se permite la convivencia sana en un país. Además, debemos señalar que cada país tiene su propia constitución política, porque cada país responde a ideas políticas distintas. Cada país tiene sociedades que funcionan de forma distinta y la forma en que funciona la sociedad en parte también está definida en la constitución política. Chiquillos, si ustedes ¿Me escucha mejor? Sí, ahí sí. Sí, te tenía mal conectado el track del audífono. Ya. Ahí está. Si ustedes han visto las noticias, la última semana en Estados Unidos se han dado una serie de protestas de gente con armas, ¿ya? Quizás le ha llamado la atención eso y se han preguntado por qué en nuestro país no puede ocurrir lo mismo. Básicamente, porque en Estados Unidos la constitución política norteamericana, que los rige a ellos, permite que los ciudadanos puedan portar y puedan tener armas, ¿ya? En cambio, la constitución política chilena permite que uno pueda tener armas de cierto tipo debidamente inscritas y solamente las pueda tener en su local comercial o en su casa. No puede andar uno con las armas por más que tenga permiso y por más que sean de él.
¿ya? De la persona. Por lo tanto, ahí ya no habla de que Estados Unidos funciona distinto a Chile. También, por poner otro ejemplo, hay países fundamentalistas islámicos donde las mujeres no tienen derechos políticos, no tienen derecho a voto, por ejemplo. ¿Por qué funcionan de esa forma? Porque básicamente tienen una sociedad distinta y por lo tanto sus reglas son distintas. La constitución política chilena ha tenido distintos cambios. Ya no es lo mismo la constitución política actual que nos rige hoy en día que las primeras constituciones políticas que existieron en nuestro país. Chile ha tenido 3 grandes constituciones políticas. La de principio cuando se estaba formando la República de 1833, después vino otra en 1925 cuando hubo un periodo de crisis institucional, y finalmente la actual, que es la de 1980, que se generó en un contexto donde no existía democracia, ¿cierto? Fue dictada y no fue debatida, y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Todo nos gobierna la misma constitución política, y la clave del funcionamiento del Estado, cual sea que sea el Estado, está en la constitución política. Uno leyendo la constitución política de un país puede entender cómo funciona el país en cierto sentido, cómo se administra el país, cuáles son los símbolos, cuál es la importancia que se le da a la autoridad, cuál es la importancia incluso que se le da a la religión. Hay países que no se escucha nada. ¿Se escucha el resto? Se cayó. Se cayó. Se cayó, mira. ¿Ahora volvió? Sí. ¿Se escucha? Me parece que no escuchaba la Sofía Araya. Bien. Sofía Araya. A lo mejor Buen aporte, Vicente, sí. Buen aporte, Vicente. Pues o se le va la conexión, entonces... La conexión, o también puede ser... Bueno, partamos la base descartando que se haya... Sí, tiene audio por lo que observo en el icono de su nombre. Sí, yo... Así que... Puede ser los cables del audífono. Ahora sí, solucionado, podemos continuar. Como iba diciendo... Que nos pille se está desconectando. Ya, continúa. Como iba diciendo, la Constitución te permite entender incluso que hay países que está redactado en su Constitución política que solamente tienen derechos políticos los hombres y no las mujeres, ¿ya? Y eso da cuenta de que la sociedad es patriarcal, de que hay otros países que, por ejemplo, tienen establecido que hay una sola religión oficial en su país y que las demás religiones están prohibidas, ¿ya? Y eso te da cuenta que una sociedad que es altamente centrada en una religión, donde esa religión incluso influye en lo político, como es la constitución política. En Chile ya tenemos una constitución que establece derecho y garantía a las personas, ¿ya? Hay libertad de asociación política, hay libertad religiosa, hay libertades de distinta índole y también hay responsabilidades de distinta índole, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos los 3 principios de la República. La soberanía popular, o sea, que la gente pueda elegir su autoridad y que la autoridad dure un tiempo también. La separación de los poderes del Estado, que los poderes y las funciones de los poderes del Estado están separados, ¿ya? Para no concentrarlo en un solo individuo. Y el último punto es que existe una constitución política que garantiza derechos y deberes, tanto para los gobernantes como también para los gobernados. ¿Dudas, consultas, estudiantes? Bien. Redondeando entonces, en pocas palabras, los principios republicanos son 3: soberanía popular, separación de poderes del Estado, igualdad ante la ley y necesidad de una constitución. Soberanía popular, la cual se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de tomar nuestras decisiones en nuestro propio país, pero eligiendo representantes que expresen esa voluntad. La separación de los poderes del Estado, que implica que el poder que antes tenía un rey, él solito, se tiene que dividir en diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y a su vez estos poderes tienen que tener cada uno su orgánica independiente entre sí y también vigilándose entre sí para que ninguno de ellos arranque con los tarros, como se dice en un buen chileno. Y la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución tiene que ver con que todos los países necesitan una constitución para tener un marco legal que asegure derechos, deberes y la gobernabilidad básica, o sea, las reglas básicas para gobernar.
en la medida que estén claras las reglas, los derechos y los deberes de los ciudadanos, eso debiera garantizar que todos nosotros tengamos igualdad ante la ley y no haya nadie por sobre o por debajo de esta misma ley, ¿ya? En teoría. Bien. Continuemos. Expresiones del liberalismo. Bien, durante esta época, sobre todo el siglo XIX, el liberalismo se va a expresar de manera mucho más fuerte, ¿ya? Va a tener un auge, un desarrollo bastante importante. Dos expresiones bastante importantes que podemos rescatar sobre el liberalismo son el desarrollo del parlamentarismo y el constitucionalismo, ¿ya? Ojo que cuando aparecen esta información así como en forma de botones, es un llamado para que le hagan clic, ¿ya? Cosa que no se pierdan de la totalidad de la información. Sobre el parlamentarismo como idea, surge para empezar en Inglaterra, ¿ya? Con la Declaración de Derechos que se firma en 1689, o también conocida como Petition of Rights, o Petición de Derechos en English British. Yeah. Entonces, esta Declaración de Derechos básicamente busca la división de poderes y de hacer de que el rey inglés ceda poder al parlamento para que no gobierne solo. De esta forma surge una monarquía constitucional dentro de Inglaterra, la cual le va a dar poder al rey, pero un poder que se resume solamente a funciones ejecutivas, pero por su otra parte, lo que es la función legislativa, o sea, crear leyes, va a recaer sobre el Parlamento, llegando a un punto donde el rey simplemente va a conservar el rol de jefe de Estado, o sea, va a ser la persona que representa al Estado frente a otros países y va a ser el primer ministro quien se va a transformar en el jefe de gobierno, o sea, la persona que gobierna dentro del país, ¿ya? Es importante porque a pesar de que ellos siguen funcionando hasta el día de hoy con rey, al resto de países les pareció una muy buena idea y fueron implementando este concepto de que cada país tenga un parlamento con representantes elegidos de los mismos ciudadanos para poder crear las leyes y complementar a la persona que esté al frente del gobierno. De alguna manera, complementar en el sentido de que, por ejemplo, en Chile si hay un presidente, el presidente no es quien crea las leyes ni las modifica, sino que él tiene que ceñirse, tiene que regirse según las leyes que el Parlamento haya creado o modificado. Saco fotito, paréntesis, saco fotito del asistente cada cierto tiempo para tener el máximo. Así que los tengo todos identificados. Entonces, volviendo al punto, nosotros tenemos que este parlamentarismo se va a desarrollar en Chile y va a llegar un momento incluso que el Parlamento va a ser más importante que el presidente. Y esa va a ser una de las épocas más desordenadas y más terribles de la historia de Chile, que es la época del parlamentarismo, que comienza con la muerte de un presidente y termina con prácticamente un golpe de Estado. Bueno, con la ida de un presidente, con la toma de militares, el ruido de sable, toda convulsión social y política termina la época. Solo porque en Chile se aplicó mal la idea del parlamentarismo. Entonces, en pocas palabras, esta idea del parlamentarismo consiste en que el poder debe dividirse, ¿cierto? Debe haber un poder ejecutivo, judicial y obviamente legislativo, y que el poder legislativo debe recaer bajo soberanía popular, ¿cierto? Que lo explicamos antes. O sea que el poder, la capacidad de hacer leyes le pertenece al pueblo, y para que el pueblo pueda hacer esas leyes, está bien, el pueblo puede hacer esas leyes, entonces tiene que elegir representantes para que compongan el parlamento y ellos sean quienes las redacten, ¿ya? ¿Queda clara la idea del parlamentarismo? ¿Queda alguna duda o reflexión que hacer al respecto? Bien. Continuamos con constitucionalismo y aquí también cedo la palabra. Constitucionalismo tiene que ver básicamente con lo que habíamos señalado anteriormente de la constitución política o la carta fundamental. Dice lo siguiente: tuvo por finalidad primordial limitar la autoridad por medio de la instauración de leyes que regularan la vida
la vida en sociedad dentro de cada Estado y garantizar los derechos y libertades de las personas. De este modo, durante el siglo XIX, una serie de países se organizaron a partir de una constitución que les aseguraba la prevalencia de las leyes por sobre el arbitrio de los individuos. Entre las características de una constitución se encuentran, y eso hay que corregirlo porque debería salir ahí en el glosario, chiquillos, la característica principal de la constitución política es que es una serie de reglas que establecen las características de un Estado, establecen cómo va a funcionar el Estado, establece también quiénes van a ser las autoridades, por cuánto tiempo van a estar esa autoridad en el poder, cómo se va a elegir la autoridad, quiénes tienen derecho a voto, quiénes no tienen derecho a voto, quiénes son ciudadanos del país, quiénes no son ciudadanos del país o cómo se puede perder la ciudadanía dentro de un país. También establece cuestiones tan simples como, por ejemplo, la Constitución política actual establece los símbolos patrios del país, establece que, por ejemplo, la bandera es un símbolo patrio, que el escudo nacional es un símbolo patrio, establece una serie de cuestiones que permiten identificar qué cosa es Chile, cómo va a funcionar Chile, cómo se accede a ser chileno, cómo se deja de ser chileno en cuanto a ciudadanía, cómo funciona nuestro país, cuál es la religión oficial, cuál es el idioma oficial, la moneda oficial, quiénes son las autoridades, establece también los límites de la autoridad. Por lo tanto, la Constitución es una especie de acuerdo político entre las autoridades y los ciudadanos que definen qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer dentro de un Estado. Eso principalmente es el constitucionalismo. ¿Y por qué es importante dentro de las ideas republicanas o los principios republicanos? Básicamente porque establece algo que no venía establecido anteriormente. Cuando dependíamos de España, la organización de esta colonia llamada Chile venía dada desde afuera. Las autoridades venían desde afuera, quienes éramos, venía todo normado desde fuera. Pero cuando nos volvimos un país independiente, cuando nos volvemos un Estado, con todas las dificultades que ello conllevó, había que también definir cómo iba a funcionar nuestro país, cuál iba a ser, por ejemplo, la capital, qué relación iba a haber entre la capital y las distintas provincias de Chile. Si Santiago iba a tener todo el poder o lo iba a tener también la provincia de Coquimbo y la provincia de Concepción, ¿ya? Todas esas fueron discusiones que se fueron dando durante el siglo XIX. Si íbamos a ser un país con un solo Estado o íbamos a ser como Estados Unidos, por ejemplo, que es un país federal, donde si bien hay un Estado grande que se define como Estados Unidos, hay una serie de estados que también funcionan dentro y que cada uno de ellos tiene leyes distintas, ¿ya? Todo eso fue un proceso de definición que tuvo que ir dando Chile durante el siglo XIX y hasta el día de hoy se sigue debatiendo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo va a durar el presidente en el cargo? ¿Qué poder va a tener? Si vamos a tener una sola cámara de representantes, si va a ser un congreso con dos cámaras, como Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esas son cuestiones que se debaten hasta el día de hoy, porque hoy en día estamos viviendo un proceso también donde se está cuestionando, y de hecho hay un plebiscito para finales de este año, donde se va a preguntar a los ciudadanos chilenos si quieren que se cambie la Constitución o quieren que se mantenga la Constitución actual, ¿ya? Por lo tanto, es materia que tiene que ver con procesos que estamos viviendo hoy en día. De ahí la importancia que radica entender bien estos conceptos, ¿ya? Para que ustedes manejen de qué se está hablando en su país, ¿ya? Más allá de la contingencia actual del coronavirus, hay otra contingencia que tiene que ver con una contingencia política que ha estado en boga en el último tiempo de cómo vamos a definir o si hay que redefinir cómo va a funcionar Chile o no, ¿ya? De ahí la importancia que radica entender esta materia también. No, y también una cosa para complementar súper clara, es que acá en las clases de historia nosotros no somos quienes, y aquí ningún profesor de historia le va a decir
si opción A o B es correcta o incorrecta. O sea, no se trata de que digamos, es que la prueba es mejor, no, es que el rechazo es mejor, sino que lo que se busca es que usted como persona sea la que elija cuál es la opción que considera mejor. Nuestro trabajo como profesores de historia es enseñarles la historia, mostrarles la teoría necesaria para que usted fundamente su opinión. Si yo creo en el apruebo, yo creo en el rechazo, decir ya, yo creo en esta opción porque por esta y esta otra razón y por estos factores históricos, de tal forma de que ustedes el día de mañana tengan una opinión fundada y puedan expresar su opinión y nadie los haga, les diga, los haga dudar de lo que de sus valores o de lo que ustedes creen. Y esa es la gracia también de estudiar historia, de que no se trata de que haya una verdad absoluta y el resto esté equivocado, sino que tú formar tu propia impresión de lo que quieres de tu país o de tu expectativa sobre Chile, pero que tenga las herramientas para fundamentar y decirle al resto de los ciudadanos, al resto de los chilenos, por qué tú crees lo que crees. Incluso si querés gobernar, adelante, para que tengas también herramientas de gobernar de buena forma. ¿Queda claro tanto la reflexión como el concepto del constitucionalismo? ¿Hay alguna pregunta, duda o también reflexiones son bienvenidas a este punto antes de explicar la actividad? Porque ya después de esto vamos a pasar a explicar la actividad. Espero sus retroalimentaciones, algo, alguna señal. Bien, de todas maneras, si van quedando alguna duda, igual escriban ahí en el chat para que podamos resolver las dudas o cualquier cosa. Uf, que atacado largo este día. Bien, queridos, bien, queridas, vamos a salir de acá un momentito. Ya, recuerden el menú, tenemos glosario. Lo voy a dejar acá porque aquí viene algo importante, la instrucción de nuevo. Luego, si nosotros vamos a la tarea, ya, si nosotros vamos a la tarea, se me pasó eso con otros cursos, menos mal que me acordé con ustedes. Si nosotros nos vamos a la tareita, que está después de la clase, e ingresamos, vamos a ver cuáles son las preguntas de la actividad que tienen que resolver, de la tarea, ¿ya? Y me guardó las preguntas que guardé en el celular antiguo. Qué loco. Ya. Son 2 páginas de preguntas, de una guía total de 3 páginas. ¿Ya? Vamos a ver. La primera parte de esta tarea consiste en lo siguiente. Dice, en el texto se mencionan 3 principios republicanos. Identifica cuáles son a partir de la descripción dada. La número 1 dice, el Estado debe tener funciones independientes y separadas entre sí. Así encontramos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si ustedes recuerdan la guía, hay una parte donde va a decir principios republicanos, te va a mencionar 3. Aquí me pones textual, aquí esta pregunta es de copiar y pegar. Usted me pone textual a cuál de los 3 principios que vimos en clase corresponde. La pregunta 2 y 3 van en el mismo sentido. La 2 dice, las personas se convierten entonces en ciudadanos soberanos. Ahora son ellos quienes se organizan para elegir sus representantes cada cierto periodo de tiempo. ¿Cuál de los 3 principios republicanos que revisamos en esta clase y que están ahí es el que corresponde mejor a esa descripción? ¿Ya? Lo mismo para la 3 que dice que es necesario que cada Estado cuente con una carta fundamental que asegure sus derechos y deberes. Asimismo, los seres humanos deben ser iguales ante la ley. ¿Ya? ¿Qué principio va acá? ¿Queda claro? ¿O todavía no queda muy claro como para hacer más evidente la explicación? Señores de vida, hola, ¿está quedando claro cómo es la primera parte? Ese es copiar y pegar. Por eso sale una respuesta ahí. Bien, si quedan dudas, igual pueden mandar mensaje por Insta, por interno. Si tampoco esta clase así como el único momento de responder dudas. Incluso ya hasta el WhatsApp también se invocan mi nombre y me apersonaré y se pueden resolver dudas. Todo medio es bienvenido, ¿ya? Ustedes hablen
hablen nomás, estamos a disposición suya. Luego, la pregunta número 4 dice más o menos así. ¿Por qué son importantes estos 3 principios republicanos, o sea, los que ustedes anotaron en cada uno de estos espacios? ¿Por qué son importantes estos 3 principios republicanos para asegurar el gobierno de una sociedad? ¿Ah? Fundamente cada uno. Principio 1 es importante por esto. Principio 2 es importante por esto otro. Principio 3 es importante por esta otra razón. ¿Ya? Solo las primeras 3, porque si copia y pega las 4, yo le voy a poner 0 puntos. ¿Ya? Ojo ahí. Las primeras 3 que son de respuesta corta y que están programadas para que corrija solo. La número 4 la vamos a leer nosotros y es aquí es donde ustedes tienen que poner toda su chamullística. ¿Ya? A las personas que enviaron su actividad les sugerimos una estructura para fundamentar respuestas, la cual consiste en, número 1, pone la idea. Número 2, escribe el fundamento que sustenta la idea. Número 3, hace un ejemplo. Idea, por ejemplo, idea. El coronavirus se está volviendo peligroso en Coquimbo. Esa es la idea. ¿Pero por qué se está volviendo peligroso en Coquimbo? Continúo con fundamento, coma, porque ya se han detectado varias decenas de enfermos en las últimas horas. ¿Ya? En el ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, podemos observar de que estas personas han estado en el centro, se han paseado, se han tomado algunas vacaciones, otras personas se ven obligadas porque no pueden hacerlo de otra forma para ir al banco, y eso ha ayudado a transmitir la enfermedad, como por ejemplo cuando las personas tienen que ir a retirar los bonos o retirar plata del banco y tienen que hacer fila y ahí aumenta el riesgo de contagio. Si ustedes se fijan, ahí presentamos una estructura de respuesta que es bastante buena, donde planteo la idea, justifico mi idea y por último pongo un ejemplo para que la persona que me está leyendo se imagine la idea. ¿Les queda clara la estructura propuesta para responder? Sandía Calá, son secretos de la chamuyística, chiquillos. Si ustedes en historia ponen atención y se emplean, van a ser los chamulleros, más chamulleros del mundo y va a ser con orgullo. Bien, continuemos a la segunda página de preguntas. Ya, esta se refiere al tema de constitucionalismo sobre todo. ¿A qué se refiere el texto con el concepto de constitucionalismo? Ya, ahí hay la sección específica y fue el profesor Sebastián hizo una clase magistral al respecto. ¿Tenemos un sistema político constitucionalista? Fundamenta. Sí, Chile es un sistema constitucionalista por esta razón. No, Chile no es constitucionalista por esta razón. Aquí una respuesta completa y ahí pongan sus chamullos bien, como les dije, ¿cierto? El sí es constitucionalista, fundamente, ejemplo. 7. ¿Por qué es importante que los estados tengan una constitución? A. ¿Qué problemas podría acarrear el no tener una? Aquí es para pegarse las bolas máximas. Siempre la última pregunta es como la más compleja. O sea, lo primero que tienen que hacer es ponerse el caso, saber para qué sirve una constitución, ¿ya? Por lo tanto, explicar cuál es la importancia de este instrumento, por qué es importante la constitución. Para a continuación hacer el ejercicio de decir, ya, si no tengo la constitución, todos estos problemas pueden acarrear. Y hacer el ejercicio de imaginación de ver un país sin constitución y qué nos puede pasar, sobre todo a nosotros como ciudadanos. Y qué le puede pasar al orden público si no existe esa herramienta. ¿Queda clara esta tanda de preguntas? Ay, ya me estoy cansando ya. ¿Queda clara esta tanda de preguntas? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Alguna duda? Bueno, si quedan dudas ahí, aprovechen el chat. Y por último, la tercera página donde están las siguientes 20 preguntas de la guía. No, mentira. En la última página hay puro texto y un glosario. Este texto, ¿qué es? Igual que el anterior, es exactamente este mismo texto, solo que aquí tiene imágenes y está en grandecito y acá está plano. Tal cual es la persona que lo escribió, lo echó al mundo.
De hecho, he sacado el libro de primero medio. Tal cual como en el libro de primero medio está sacado el mundo, así tal cual, es lo mismo. Así como cuando yo les dije, si pulsaban menú, iban al glosario, iban a encontrar un glosario, que es exactamente el mismo glosario que encuentran acá. De todas maneras, por si a usted no le funciona la presentación que acabamos de mostrar, vaya directamente al texto que está en la actividad y lo hace con eso. Y en el otro caso de que usted está haciendo su actividad y no quiere salirse de la página o quiere tener la información más juntita para poder analizarla, es una herramienta para poder responder su actividad, ¿ya? Es una ayuda. ¿Quedamos bien hasta ahora? ¿Algunas palabras finales, reflexiones finales, preguntas finales? Espero vuestra respuesta. Uy, terminamos justito. 5 minutos, genial. Ya. De todas maneras, reitero, está abierto el Instagram, está abierto también, aquí de hecho tengo un mensaje que cuando terminemos la llamada voy a sentarme a revisar. Tenemos los mensajes privados, incluso como profesor jefe también el WhatsApp es válido, ya ahí pueden ustedes aprovecharse de que estoy colado ahí, también pueden hacer preguntas, la cosa es que ustedes pueden resolver esto y hacerlo de buena manera, agradecer la presencia de quienes están acá y también agradecer a las personas que igual se dan el tiempo de revisar esta clase en otro momento del día, ¿ya? Y sobre todo, por favor, cuídense mucho, ¿ya? Nos preocupa también cómo la situación está empezando a empeorar. Traten de limitar las salidas a no ser de que sea muy necesario. Cuídense ustedes con la familia. Eh, Mientras puedan tomar una precaución, tómanla. No se me escape, no se me aburran ni se me vayan a la calle porque sí nomás, ¿ya? Y eso, de verdad queremos volver a verlos pronto y queremos volver a verlos a todos juntitos y a todos con la familia lo más sana posible y sin tener nada que lamentar. Los extrañamos mucho y por favor cuídense, ¿ya? Es lo más que les voy a insistir porque al final, si ustedes tienen la posibilidad de cuidarse, de verdad 2021, tómenla, de verdad tómenla. Abrazos para todos y éxito. De verdad, salgamos de esto lo mejor posible. Profesor. Reiterar las palabras de Samuel, cuídense chiquillos, queremos puro volver a clase, se extraña el contacto que uno tiene con los alumnos, se extraña las preguntas, sus caras, sus comentarios, se extraña esa clase en el liceo. Así que a cuidarse nomás, pues chiquillos, a cuidarse en casa, a cuidar la familia, no salir y de esta vamos a salir todos, esperemos, ¿ya? Cuídense, que les vaya bien. Finaliza con esto la clase. Disfruten lo que queda de tarde y ya saben, estamos atentos a sus consultas y a lo que necesiten. Chao, chao. Síganos en Instagram, chao.